Muchas gracias por estar todos aquí con nosotros otra vez para un debate estimulante, espero. Entonces, gracias a Lorena de haber aceptado nuestra invitación. Ante todo, vuelvo a presentar Uri. Sé que todo el mundo sé de qué se trata, pero es interesante también compartir esto. Sabiendo que es una iniciativa original de las personas de TBS para poner el debate en el corazón mismo de la escuela, como escuela y como centro de educación. Nuestro objetivo es ayudarnos todos a crecer como ciudadanos antes y luego como personas, deseando tender puentes entre el conocimiento puramente técnico y la práctica social de este conocimiento. Nuestra definición de la responsabilidad como escuela va más allá de los requisitos usuales de negocio, porque creemos que en el negocio también forma parte de la vida social y que se integra y no el contrario, y nos impone construir conjuntamente nuevos caminos de convivencia. Es una iniciativa un poco loca, pero creemos en ellas, sobre todo los 4 que hemos empezado a dar un poco vida a esta iniciativa. Esto en mente, os invito al corto un poco particular esta vez. No voy a decir nada, os invito a visualizarlo y luego abrimos el debate con Lorena y con todo el mundo, ¿vale? Sabéis que tenéis el chat. Natalie es la responsable del chat hoy, entonces para preguntar, dar una opinión o levantar la mano si queréis coger la palabra, ¿ok? Vamos con el corte. Bonjour, je m'appelle Joachim Young-Hildebert, je suis CHD, Chief Happiness Dictator pour l'entreprise Tandax Partners. J'aime le bonheur, j'aime l'humain, j'aime mes collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de Tandax Partners une great place to work. Il n'y a pas d'entreprise sans performance, il n'y a pas de performance sans bonheur, donc il n'y a pas d'entreprise sans bonheur. Chaque collaborateur a la liberté d'avoir sa propre conception du bonheur et je m'en cogne autant que je la respecte. L'idée n'est pas de faire réfléchir nos collaborateurs au concept de bonheur, hein. Ils n'ont pas le temps pour ça, non. J'ai fait une réunion et j'ai tranché. Un collaborateur heureux est un collaborateur en ligne avec nos valeurs et notre stratégie. Un collaborateur qui collabore. Une fois qu'on a dit ça, le bonheur, ça va tout seul. J'ai fait appel au cabinet In the Moule, des consultants spécialisés en happy fitting, c'est-à-dire qu'ils vont faire fitter la conception du bonheur des collaborateurs à celle de l'entreprise. Exemple, vous souhaitez passer du temps en famille le dimanche, ce qui peut arriver, je peux le concevoir, alors que vous devez répondre à vos mails, en télétravail évidemment. Eh bien, In the Moule va vous proposer un casque Bluetooth ultra isolant pour pas que votre vie personnelle vienne parasiter, phagocyter votre vie professionnelle. Le bonheur au travail, ce n'est pas qu'une question de cadre de travail. Bien sûr, nous avons une table de ping-pong, une salle de sieste, un espace jus de fruits, un espace smoothie à la banane, un vélo elliptique pour 400 personnes, des iPads pour faire du yoga, des graines de tournesol, de sésame, de pavot, de lin, de courge pour que chaque collaborateur puisse agrémenter selon ses convictions et sa personnalité la salade qu'il apporte au collège. Ça, c'est la base. Le bonheur au travail, c'est avant tout fédéré. Tous les matins, le breakfast meeting convivial de 8h30 est l'occasion d'appeler chaque collaborateur par son prénom pour vérifier qu'il est bien là, ouvert aux autres et dans l'instant présent de 8h30 pétante. Le bonheur au travail, c'est régler les conflits par le jeu. Un laser game et c'est reparti. C'est faire passer ses frustrations sur les bons hommes du baby-foot à qui on peut faire ce que l'on veut. Oui, la roulette est tolérée chez nous afin que les collaborateurs puissent se lâcher sur le baby. Et bien sûr, le bonheur est dans l'horizontalité des organisations, des process. Les gens s'en font toute une montagne, si je puis dire. Horizontaliser, c'est très simple. Déjà, on fait pivoter l'organigramme de 90 degrés et ça va beaucoup mieux. Et puis, il suffit de changer l'intitulé de chaque poste. On ne parle pas de chef d'équipe, mais de project leader. On ne parle pas de manager, mais de top-down, bottom-up, stakeholder. C'est beaucoup plus inclusif. D'ailleurs, fini les gens mis au placard. Auto-intrapreneur. Et je paye les cartes de visite.
Exceptionnellement, nous, la Happiness Task Force, nous avons dû maintenir non pas une organisation pyramidale, mais on va dire une sorte de hiérarchie en sapin de Noël, comme ça, pas de jaloux, tout le monde a un peu les boules. J'ai instauré des grades inspirés de l'US Army. Je suis le chef de l'état-major du bonheur et sous moi, il y a les Chief Happiness General, Chief Happiness Colonel, Chief Happiness Lieutenant-Colonel, adjudant et tout en bas, le classique Chief Happiness Officer et c'est Chief Happiness Alternate Stagiaire qui communique sur les réseaux sociaux et rédige des articles de blog pour maintenir notre SEO au top, car savoir faire le bonheur, c'est une chose, mais il faut le faire savoir. Marque employeur. Voilà comment tous nos indicateurs du bonheur sont au vert, avec un taux quasi nul de UH. UH, unhappy. Ah, chez nous, pas de burn-out, hein. Que des burn-in. Plus intimiste. Un petit côté cheminé. Vale, pues un humor un poco negro para poner el decor de este debate, ¿no? El corto nos invita a redefinir el humano en las empresas para salir del movimiento cool que ha entronizado Google hace unas décadas ahora. Por vuestra información, los empleados de Google en todo el mundo se han unido para formar una alianza sindical internacional. Quiere decir que hay un movimiento hacia una búsqueda, otra búsqueda. ¿Qué puede decir esto? ¿Cómo podemos interpretarlo en relación con el trabajo, con la performatividad, con la competición sin alternativa, con los rankings, con la política de cero defecto, de cero espera, del cliente rey, etcétera, etcétera? Hemos invitado a Lorena Rienzi Campana, que lleva muchos sombreros, fundadora de Neurochange Lab, de Filo, escritora experta en crisis y cambio en las empresas. No para hablar de happiness y daros soluciones para ser felices, porque no es nuestro objetivo, pero para poner un poco más en cuestión todas estas palabras como upskillings, reskillings, learning, agility, selection, innovation, todas estas tendencias de recursos humanos y que ponen el humano en recurso. Entonces, y que entonces desarrollan un poco todo lo que ha hecho, nos ha hecho un poco reír Kerim Duval. Entonces, Lorena, mi primera cuestión o pregunta es que si podemos hablar un poco del origen del estrés, porque puede ser de múltiples partes, pero de las orígenes y de la definición que podemos aportar y qué nivel de estrés adecuado para hacer bien las cosas en las empresas. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que os habéis conectado. Con respecto a lo que es el cambio que está ocurriendo hoy a nivel relación laboral entre lo que es las personas y las organizaciones, creo que es un punto importante que me gustaría más que a lo mejor contarles mi visión, es que ustedes dentro de unos minutos piensen qué preguntas os gustaría abordar de manera espontánea y desde la inquietud que estáis viviendo cada uno de vosotros en vuestro día a día. Y antes de responder a tu pregunta directamente, Wafa, lo que quiero deciros es que la situación de estrés laboral que se está viviendo en este momento, al menos yo he empezado una gira con todas las precauciones que esto significa el 19 de diciembre. De momento he llegado a 2 países, yo vivo en España, y la verdad es que me sorprende mucho porque yo me imaginaba que la situación de estrés que me iba a encontrar en cada país era muy diferente, ¿no?, a la de España. Y la sensación que tengo hoy es que el estrés que tenemos es como que tiene cosas o puntos comunes que ahora os voy a compartir, independientemente del país con el que estés interactuando o con las empresas, o sea, el tamaño de las empresas. Yo actualmente trabajo con empresas grandes, multinacionales, y con empresas medianas, que serían como grandes pymes, y la realidad es que lo que veo es a unos equipos, inclusive a sus líderes y a sus mandos, con un nivel de estrés muy importante por la reducción de los equipos de trabajo y todavía la falta a lo mejor de
una nueva manera de trabajar ordenada y que se pueda sostener. Entonces, esto sí que me gustaría que reflexionemos, porque yo considero que aquí todos los que estamos en educación, los que estamos en transformación, los que estamos en el desarrollo de las nuevas habilidades, tenemos mucho que aportar. En cada uno de nosotros hay un agente de cambio que con mucha humildad y con los recursos que cada uno tenga, sí que podemos ayudar a poder poner un poco de calma, ¿no? de calm down, porque realmente las personas están sufriendo una distorsión natural, porque estamos en transición de un modelo tradicional a un modelo en donde la tecnología ha ocupado un rol importante, y creo que esto hay que ayudar a las personas a que lo puedan llevar de otra manera, porque el teletrabajo se dice fácilmente, pero en el día a día está afectando a la realidad de muchas personas. Con respecto a lo que es el estrés, y concretamente me voy a centrar, si os parece bien, en lo que es el estrés laboral, porque creo que esto es al final lo que afecta en gran parte a casi todos los mortales, ¿no? Entonces, a ver, nosotros venimos de un estilo de trabajo en donde cuanto más hacíamos, cuantas más horas estábamos en la oficina, o en el despacho, o en el puesto de trabajo, cuanto más socialmente estaba mejor visto. ¿Qué ocurre? Cuanto más haces de una cosa, pues mucho menos haces de la otra. Entonces, hemos estado durante muchos años en un enfoque en donde la carga de trabajo era muy importante. El coronavirus lo que ha hecho es marcar un punto de inflexión en donde todavía no estamos acomodados, esta es la realidad, pero que hace que muchas personas se estén replanteando cómo quieren enfocar su vida laboral y su vida personal. Entra aquí un debate, ¿no? de la calidad de vida con la que quieren trabajar, y que no tiene que ver precisamente a la que era como antes. Entonces, el estrés laboral tiene 4 grandes indicadores, por ser práctica. El primer indicador es la excesiva responsabilidad en el trabajo, o sea, la excesiva carga de trabajo, el estar a 1000 frentes, la multitarea, la cantidad de proyectos indiscriminada, el tener una agenda que cuando ya levantas a la mañana, tu cuerpo te asusta el solo pensar cuando abras el ordenador, como decimos en Barcelona, el carnaval, el carajal con el que te vas a enfrentar, que no sabes si vas o vienes, ¿no? El primer punto es la excesiva carga de trabajo. El segundo elemento del estrés tiene que ver con la responsabilidad, porque a veces uno puede que no tenga una gran carga de trabajo. Por ejemplo, el director de un negocio quizás tiene equipos y personas que hacen las diferentes actividades, pero claro, el peso de la cifra lo tiene él. Entonces, a veces tú puedes tener una gran carga de trabajo operativamente, o sea, tienes que hacer muchas cosas, o a lo mejor no tienes que hacer tantas, pero la responsabilidad de que todo el mundo lo haga es tuya. Entonces, por un lado, el estrés se puede originar o porque tú tienes mucho que hacer, o porque tú tienes una gran responsabilidad para que los demás hagan. Hay un tercer indicador que tiene que ver con las relaciones humanas problemáticas. O sea, a veces estamos en un entorno laboral tóxico. No significa que esto sea bueno ni malo, significa que en el entorno en el que estamos hay mala comunicación, hay desorden, hay falta de definición de roles, no hay una estructura clara de trabajo, no están definidos los límites en donde termina una responsabilidad y empieza la otra, el líder está ausente, muchas veces hay estilos de liderazgo que son tan jerárquicos que tú sabes que hay un jefe, pero no sabes muy bien cuál es la línea a seguir. Hay veces que hay carencia de comunicación en lo que son los valores, lo que son realmente los elementos que cohesionan a las personas para que funcionen de manera positiva en una empresa. Entonces, esto también causa estrés. Y cuarto, las condiciones laborales insatisfactorias. No necesariamente tiene que ser que tengas un despacho maravilloso ni que tengas unas vistas espectaculares. A veces las condiciones laborales tienen que ver con cosas más sencillas, como por ejemplo que si tú de repente te están pidiendo que hagas algo tan simple como esto, que esto ha ocurrido en España. O sea, de hecho que yo he hecho aproximadamente 48 planes de emergencia en los últimos meses para el tema de la implantación, de la gestión del cambio en el tema de coronavirus, y la realidad es que no había equipos para dar soporte a lo que era la transformación tecnológica, o por ejemplo, no había recursos suficientes para dar a las personas que se les estaba pidiendo que hicieran una actividad de teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Estos 4 elementos, la excesiva responsabilidad en el trabajo, la demasiada carga de trabajo operativo, el tercero, las relaciones humanas problemáticas del tipo que sean, y cuarto, las condiciones laborales insatisfactorias, son elementos que a las personas
nos abruman. Lo que pasa es que hay personas que tienen, por la razón que sea, más recursos. O sea, hay personas que, bueno, o han hecho a lo mejor una formación de educación emocional y frente al estrés se manejan de una determinada manera. Hay otras que son por naturaleza más serenas, más tranquilas y que les estresa abruma menos. Y hay otras personas que por la razón que sea, o por la personalidad, o por lo que necesitan para funcionar bien, este tipo de elementos les abruma. Entonces, ¿qué ocurre? Estos factores no afectan igual a todas las personas. Hoy lo que nos estamos encontrando en las empresas, sobre todo en el tema de relaciones humanas difíciles, problemáticas, y en temas de condiciones laborales insatisfactorias, esto está afectando a una gran parte de la población, pero que por miedo las personas no lo están diciendo, por miedo a quedarse sin trabajo, por miedo a una crisis inminente y que en realidad las condiciones laborales puedan llegar a deteriorarse. Hay mucho miedo con respecto a que si hablan y dicen lo que les está molestando, haya una represalia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de muy alto nivel de incertidumbre, entonces las personas están haciendo lo que pueden. Y cuando digo las personas, no me estoy hablando solamente de los colaboradores, estoy hablando, mi core es básicamente líderes, o sea, personas que están a la cabeza de las empresas, comité de dirección, comité ejecutivo o mandos intermedios. Yo les puedo asegurar que el mando intermedio en este momento quizás es el que más está colapsado y el que más está asustado en decir lo que le pasa. O sea, están como, yo me aguanto el chaparrón y que sea lo que sea, porque al final esto también pasará. El problema que estamos teniendo es que había una expectativa, y esto es, hoy hablo absolutamente sincera y sin ningún tipo o sea, no voy a hacer ningún acto de quedar bien. O sea, lo que está pasando es que la mayoría de la gente esperaba que el 2021 tuviera una visión un poco más positiva con respecto al origen de lo que está ocurriendo a nivel crisis organizacional, y esto no va a ocurrir, no está ocurriendo, de hecho, pero básicamente porque la ciencia requiere más tiempo de lo que las expectativas nuestras nos gustaría. O sea, al final hay un proceso, cualquier situación de crisis requiere un tiempo y el coronavirus no queda fuera de este proceso. Entonces, claro, la expectativa que la gente tenía era una, el cansancio es otro. Entonces, perdón, ahí está, ahí me ven. Cuando el cansancio está aquí, las expectativas están aquí y la realidad está aquí, lo que está ocurriendo es un nivel de falta de recursos, no solo emocionales, sino de management, de gestión de problemas, de gestión de crisis, de gestión del cambio y sobre todo de gestión del estrés, en donde hemos de replantearnos qué podemos hacer para que los lugares de trabajo, sean virtuales o presenciales, sean lugares en donde las personas podemos coexistir y nos podemos sentir bien. Porque en el corto plazo, en lo inmediato, no vamos a volver, y no sabemos cuándo va a ocurrir, a la realidad que antes nos gustaba tanto y que no tenemos. Y esto es un poco lo que está ocurriendo hoy. Esta es la foto que tenemos hoy en las empresas y en los entornos laborales. Y saber llevar esto es una responsabilidad de todos. Y este es el punto que está cambiando. Antes pensábamos, la empresa me lo tiene que dar, mi jefe me lo tiene que dar, el ecosistema me lo tiene que dar, y hoy es cada uno de nosotros. Tenemos que tener más accountability, nos tenemos que poner a pensar qué podemos hacer, qué granito de arena podemos hacer para que, por ejemplo, esta reunión valga la pena, para que la que viene después sea guay. O sea, ¿cómo le ponemos, como le dicen aquí en Argentina, cómo le ponemos onda a la situación? Porque en realidad estamos todos iguales, estamos aprendiendo. Y Lorena, ¿cómo expliques, cómo explicar que las personas que más aman a su trabajo son las lo que más sufren de este estrés? A ver, el término burnout fue un término que apareció en el año, no sé si conocéis a Herbert Freudenberger, que es un alemán que acuñó el alto precio de lo que, bueno, el libro se llama The High Cost of High Achievement, que es básicamente el alto precio que pagan las personas que son muy responsables, ¿no? Y básicamente este tipo de agotamiento emocional que suelen tener las personas que están apasionadas, que están enamoradas de las empresas o de los proyectos, tiene que ver primero que las personas que están más comprometidas con algo suelen no poner límites o no ser capaces de a lo mejor establecer ciertos límites con respecto al asumir responsabilidades. Con lo cual, cuando hablamos de, aquí le llaman surmenage,
en Argentina, en Europa le llaman burnout, pero al final el término es estrés crónico. A mí me gusta usar términos muy contundentes para que entendamos que el estrés crónico es una enfermedad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar este tema con NeuroChange hace 4 años, perdón, yo hablaba de esto con mis clientes, concretamente con directores de recursos humanos o directores generales o la gente que está en el área de responsabilidad social corporativa, y esto era chino básico, os lo digo así abiertamente. O sea, cuando hablábamos de esto nos decían, como tú eres argentina, y en Argentina se estudia psicología, entonces tú quieres llevar esto a todas las empresas, con lo cual eso era divertido escucharlo un rato, pero bueno, yo soy ingeniera, no soy psicóloga, me dedico a educación emocional desde el campo de las neurociencias, y yo decía, no, a ver, el estrés crónico es una enfermedad, nosotros estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, y en cualquier momento la van a reconocer como tal. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de estrés crónico, y cuando hablamos de personas que se enferman de estrés crónico, estamos hablando de que las personas que tienen dificultades para establecer límites, si encima están en un contexto en donde las otras personas no asumen responsabilidades, o sea, si estamos hablando de que tú, por ejemplo, Natalie, si te encanta lo que haces y en tu equipo de trabajo tú tienes personas que no tienen el mismo nivel de compromiso, lo que se establece es una relación de codependencia profesional. O sea, básicamente tú vas a asumir automáticamente responsabilidades que otros no. Por eso es tan importante la ordenación emocional que realiza el que es el líder del equipo del proyecto, y que exista un ambiente saludable. El ambiente saludable no es crear un proyecto de consultoría espectacular, es que nos revisemos cotidianamente si las responsabilidades que cada persona del equipo está asumiendo son acordes a lo que esa persona tendría que estar asumiendo, y que no haya abusos de relación. No digo que los abusos sean negativos o que haya gente malintencionada. Bueno, a mí me gusta pensar en positivo. Yo siempre digo que las personas no somos ni malas ni buenas, solamente que a veces o estamos desenfocadas o estamos desordenadas, y esto trae consecuencias. Entonces, hay un gran desorden de roles, hay un gran desorden de responsabilidades y hay un gran desorden de retos, muchas veces en una empresa, que no tiene nada de malo que exista, porque cuando uno está creciendo, cuando uno está generando, hay desorden, pero como hay ratos de creación, también hay ratos de orden. No sé si conocéis, Wafa, a mí hay una mujer que me encanta, que es Marie Kondo. ¿La conocéis? ¿Marie Kondo? ¿Os suena Marie Kondo? Vale. Sí, fanática total. Vale, yo creo de verdad que hay que aplicarse los principios del minimalismo y del orden y de la sencillez, tanto en lo personal como en lo profesional. Porque cuando a uno se le va acumulando el trabajo, las tareas, las relaciones, los proyectos, llega un momento que humanamente uno colapsa. O sea, el estrés crónico es natural. Entonces, un ejercicio que puede ayudar a una persona que es una apasionada, y me hago cargo, porque yo soy una persona que amo lo que hago, pero que he aprendido a que hay un momento en donde hay que hacer el minimalismo. ¿Esto qué significa? No acepto más nada hasta que no saco lo que tengo pendiente. No me meto en más fregados hasta que no tengo controlado los que tengo. ¿Por qué? Y aparte me reviso las relaciones. O sea, yo, por ejemplo, tengo un comité de dirección, tengo reunión mañana, yo por naturaleza, y me pongo en primer lugar porque yo he sido el peor ejemplo de lo que hoy predico que hay que cambiar, porque me lo he aplicado al cuento. Yo, por ejemplo, antes alguien preguntaba algo de mi comité de dirección, era la primera a contestar. Me apuntaba a todos los frentes, a todos, no dejaba ninguno suelto. Hasta que me di cuenta que esto, que yo lo hacía con la mejor intención para que las cosas funcionen, generó una relación de dependencia tóxica, en donde los demás se acomodaban porque sabían que yo lo iba a hacer. Entonces, Marie Kondo lo que te enseña es que cada cosa está en su sitio, y que si ahora comemos, lo que toca es la mesa de comida. No hablamos de la mesa de la cena. O sea, empezar a ordenarte tú como líder personal. No estoy diciendo que seas ni el director general de la empresa, porque ninguno de todos nosotros ha nacido director ni ha nacido líder. Uno va construyendo unos roles, pero la realidad es que uno tiene la responsabilidad de autoliderarse. Esa sí que es una responsabilidad. Entonces yo, cuando veo que las personas de mi equipo se están pasando y están haciendo más de lo que toca, hay que hacer ejercicios de autorregulación
integral, interna. ¿Por qué? Porque a veces sin darnos cuenta nos abusamos o de nosotros o de los demás. Y esa es la razón, Wafa, que explica de por qué a veces muchas de las relaciones que establecen los que están apasionados de su trabajo terminan siendo tóxicas, porque no saben establecer límites y no se saben autogestionar. Con lo cual, dicho esto, sí, lo que yo les sugiero primero es que miren sobre lo que la Organización Mundial de la Salud habla con respecto al síndrome de estar quemado, el estrés crónico, para que entiendan cuáles son las causas, porque os aseguro que cuando nosotros hacemos proyectos en las empresas, os lo digo desde el cariño, todas tienen niveles de burnout, o sea, todas tienen niveles de estrés crónico. Lo que pasa es que hay algunas que tienen más y otras menos, y lo grave es que no se dan cuenta. Y lo segundo es que todos nosotros hagamos un ejercicio diario de 2 o 3 minutitos, de que cuando cerramos el día, miremos lo que hemos hecho, nos ordenemos para el otro día, y no solamente lo que está escrito en la agenda o en el papel. Porque el papel aguanta cualquier cosa, pero cuando uno, por ejemplo, mete 4 o 5 actividades en un día, hacerlas bien requiere mucha carga mental, emocional y física. Entonces hay que aprender a gestionar el tiempo realmente y no meter y meter como si fuera un saco en donde uno va metiendo. Porque llega un momento que uno explota y al final el que está apasionado termina siendo el que está quemado. Exacto. Pero Lorena, ¿no ves que en general en la sociedad, como la búsqueda del sentido no se hace ya con la religión, con la política, porque muchos hemos perdido esta búsqueda de sentido en estos dos fuerzas, digamos, estas guías, y ahora hay muchas personas que quieren dar sentido o buscar sentido o encontrar sentido en el lugar de trabajo y en estas empresas. Entonces, es como esta empresa está, como hemos visto con Kerim Duval, está ofreciendo la capacidad de ser feliz en la empresa, pero en el mundo empresarial la palabra clave sigue la excelencia, ¿no? Esta capacidad de darlo todo. Y entonces esta empresa está dirigida por la capacidad tecnicista o técnica, como modelos, instrumentos de gestión, medidas, procesos, y todo esto pues no lleva sentido, lleva únicamente una finalidad. Entonces, ¿cómo salir de este absurdo entre la búsqueda de este sentido en un lugar donde al final no hay sentido? En primer lugar, yo creo que hay una cosa buena, y es que si podemos todos hacer en algún momento del año, de hecho es lo que yo estoy haciendo, yo llevo 2 días aquí en Buenos Aires y estoy trabajando con diferentes personas de diferentes empresas que están intentando abordar el enfoque del propósito, ¿no? Del propósito personal, para luego ver cómo este propósito se vincula con el propósito de la organización en la que están trabajando o no. Y esta mañana la directora de Daniela, la directora de una de las empresas en las que estaba en este workshop, me decía, los workshops son online, aquí está prohibido reunirse físicamente, con lo cual está bueno porque son 45 personas de diferentes partes del mundo, y lo que estamos haciendo es la filmación y toda la puesta en escena desde un lugar muy bonito, que también os reconozco que es por un tema de costes. Pero bueno, Daniela lo que nos decía es, ella es exitosa como directora, realmente le va muy bien, pero está en una crisis en donde lo que se hace en la empresa, no porque haya un problema de valores, o sea, lo que se hace en la empresa, el ritmo que le exige la empresa no tiene nada que ver con la forma en cómo ella quiere vivir, ¿no? Estamos hablando de una ex directora de Telecom. Telecom es como Telefónica para España. De hecho, que creo que es Telefónica, porque Telecom es parte de Telefónica.
Y estamos hablando de una persona que actualmente es la directora general de una agencia de comunicación impresionante. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene una crisis de valores o de propósito porque le va mal. No, no, al contrario, le va tan bien que tiene el margen para poder preguntarse, esto es lo que yo quiero el resto de mi vida. Entonces, lo primero que yo creo es el enfoque tecnicista. Lo que voy a decir ahora, espero que no me lo toméis a mal, pero voy a ser contundente. Yo creo que los dinosaurios se han muerto, pero no se han enterado. Y esto cuesta mucho, porque hay un status quo que para muchas personas es muy cómodo. Y aparte, tiene que ver con el control. Entonces, ese enfoque tecnicista, desde mi punto de vista, muerto. Lo que pasa es que nada que muere se transforma de manera automática. O sea, nosotros estamos en este momento viviendo una transformación, no solo a nivel laboral, sino de paradigma vital. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás frente a una transformación de paradigma vital tan contundente como esta, no puedes pretender que todo el mundo al mismo tiempo, en 6 meses, lo esté viendo de la misma manera. Y también hay una generación, como las que tienen hoy 20, 25 años, que les parece absolutamente normal este cambio de paradigma, de hecho que están felices de que esté ocurriendo, de que se plantean una manera de relación con el medio ambiente, con la vida, con el propósito, que no tiene nada que ver con las personas que tenemos unos añitos más. Pocos añitos más, como los que estamos todos aquí. Con lo cual, las personas y las relaciones entre las personas a nivel profesional requieren tiempo. Entonces, lo primero que quiero decir es, esto que tú me estás planteando, Wafa, es real, pero esto requiere tiempo. Y desde mi experiencia, y humildemente, un cambio de estas características para verlo alineado a nivel humano, generalizado, son entre 5 a 10 años. Con lo cual, esto recién empieza. Y lo bonito es que tenemos, todos los que nos gusta el cambio, todos los que somos agentes de cambio, esto vamos a estar muy divertidos los próximos años. Esa es la primera parte. La segunda parte, hay un programa que os sugiero que lo miréis. Se llama el programa MAIMA, de la Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, que es de Argentina. Y MAIMA tiene como eje de su empresa el propósito. A mí, cuando conocí a MAIMA, honestamente me sorprendió. Hay algo muy bueno que tiene Latinoamérica. Yo llevo casi 15 años en España y soy descendiente de español, bueno, de catalanes y malagueños y de italianos, con lo cual para mí es como redescubrir Latinoamérica. Para mí hay una cosa que tiene muy buena Latinoamérica y un montón que no, pero hay una muy buena, y es el tema de poder escucharse cuando no están resonando con lo que está pasando. O sea, no digo que lo hagan bien, digo que se dan el espacio de decir, yo quiero esto. Está bien que aquí quizás hay abundancia de techistas, o sea, hay mucho psicólogo, entonces a lo mejor están acostumbrados a conversar con sus miedos de otra manera. Yo creo que Europa tiene que bajar un cambio, todos tenemos que poner un pie en el desacelerador y darnos la posibilidad humana, todos, directores generales, dueños de empresas. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto a muchos les asusta porque creen que vamos a facturar menos, que vamos a afectar las cuentas de resultados, porque al final los miedos están siempre relacionados con la pérdida de algo. Pero todos tenemos que preguntarnos el propósito y sobre todo cómo el propósito que cada uno tiene, o sea, el propósito es algo tan simple de decir, realmente Diego, Sergio, Natalie, Wafa, Judith, Aine, David, Eder, Mustafa, Natalia, Sonia, Sofía, Delfín, Bárbara, todos, cada uno de vosotros, ¿realmente esta es la forma en cómo quieren vivir el resto de vuestra vida? Porque lo que ha ocurrido tiene que servirnos para replantearnos si lo que queda por delante lo queremos vivir igual que como lo estábamos viviendo. Es que estoy controlando un poquito el tiempo y las intervenciones y Vale. Diego quería aportar algo. Te escucho, Diego. Sí, muchas gracias ante todo, Lorena, por tu intervención. Muy interesante lo que has dicho.
Yo creo que es un tema muy complicado, esto del estrés y de las relaciones laborales. Me permito hacer una breve, a partir de mi experiencia, porque yo he trabajado en muchas empresas antes de llegar al mundo académico, y entonces unos puntos que igual no se han tocado y que creo que tienen, no sé, quería también saber tu opinión sobre eso. Uno de los elementos que a mí personalmente me ha generado estrés. Todo lo que has dicho es perfecto. Yo he trabajado en empresas multinacionales y de varios tipos. Uno de los factores a mí que me generaba estrés era la falta de coherencia entre los valores que las empresas vendían en el exterior. Muchas veces esos valores se basaban en, por ejemplo, diversidad, inclusión. Era uno de los slogans muy famosos en una empresa americana donde he trabajado, Diversity and Inclusion. Ahora está muy de moda la responsabilidad social y la realidad luego interna de la empresa. Quiero decir que a pesar que se vendían unos eslogans, unos valores que muchas veces parecían hasta en la web de la empresa, no había una coherencia dentro de la empresa con las relaciones laborales, la manera con que los directivos trataban a los empleados o a los altos directivos, las decisiones que tomaban hacia los empleados. Eso yo creo que generaba a mí personalmente me generaba mucho estrés. La situación es muy complicada porque muchas veces faltaba también la percepción en los directivos de estas incoherencias. Otro aspecto que genera estrés o que por lo menos puede solucionarlo es el diálogo social. ¿Qué quiere decir? Que en una empresa donde los trabajadores tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes, a pesar de la dificultad que estamos viviendo en general, pero dar simplemente al empleado esa oportunidad de manifestarse. Y para manifestarte, evidentemente, tiene que haber un mecanismo definido dentro de la empresa, tiene que haber un proceso y dar esa parte de expresarse, de expresar sus inquietudes, entonces tener un diálogo con los directivos, por un lado. Y por otro lado, permitir al empleado de participar y proponer mejora en las relaciones, en mi opinión, puede contribuir a mejorar el ambiente laboral. En cambio, la falta, una estructura muy jerárquica, una estructura donde al empleado no se le da esa oportunidad, donde faltan los mecanismos de diálogo social, es una empresa donde ese estrés está muy fomentado. Entonces, y termino, esos son dos puntos fundamentales. Al final, el tercer punto que yo creo que fundamental son las habilidades directivas. Yo creo que unos directivos que tienen esta habilidad de saber gestionar a sus empleados puede mejorar mucho. Entonces, a veces carecen los directivos de esas habilidades. Entonces, no tienen esa habilidad de gestionar, de motivar, de involucrar, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, yo creo, los tres puntos que igual no sé si se han tocado, pero quería contribuir con eso. No sé qué opinas sobre eso, si crees que tiene sentido. No los habíamos tocado y esto tiene que ver con lo que tú explicas y que no puedo estar más de acuerdo. Creo que el gran reto está en la transformación de la cabeza, ¿no? De la mentalidad de las personas que tienen responsabilidad de equipos a su cargo. Lo que pasa es que también te digo una cosa, Diego, yo creo que a mí la palabra directivo hoy me pesa un montón. Y mira que lo he sido toda mi vida, pero yo creo que la clave, una de las claves quizás, es que las organizaciones de verdad sean planas y que dejemos de depositar en los líderes la responsabilidad y que todos nos hagamos un poco cargo de que cada uno de nosotros puede contribuir a que esto que tú comentas sea efectivo. ¿Esto qué significa? Yo creo que los canales de comunicación es una responsabilidad del dueño o del director general de la empresa y del área de recursos humanos, pero también es verdad de que cuando nosotros no estemos a gusto, hemos de empezar a darnos el lugar, con miedos incluidos, a hablar. O sea, dejar de soportar tanto y aguantar tanto lo que no nos hace bien,
y empezar a comunicarlo y no esperar que siempre la propuesta venga de la empresa, de recursos humanos, o del jefe, o del directivo. Creo que ese es un punto. O sea, yo creo que si el que no es directivo, o el que no es líder, empieza a manifestarse más, con mucho respeto, pero que empieza a manifestarse más, al final el cambio es posible. Ayer, por ejemplo, yo estaba trabajando con una persona que está en una empresa de industria petrolera, y él me decía de que él no se había dado cuenta de que había normalizado el silencio. O como que se había acostumbrado a que como la empresa, él está hace 25 años, en la empresa las cosas se hicieron así de toda la vida, él, bueno, las seguía haciendo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo y creo que hay más habilidades que tienen que desarrollar los líderes, como por ejemplo el tema de un liderazgo flexible, colaborativo, favorecer realmente a que las personas se hagan cargo y no esa cultura paternalista en donde siempre le dábamos la solución a los equipos si no la encontraban. También creo que los líderes tienen que familiarizarse realmente con lo que es lo digital, o sea, porque es muy difícil que alguien que tiene muy buen uso de herramientas digitales pueda seguir a alguien que es su jefe y que a nivel procesos sigue estando enquilosado en el pasado. O sea, yo creo que hay una serie de desarrollo de nuevas habilidades que da para otro debate, que son importantes, pero también creo que nosotros tenemos entre todos que cambiar el modelo de cómo concebimos las empresas. O sea, yo creo que las empresas antes las veíamos o las vivíamos en vertical y esto tiende a desaparecer. Aunque os parezca mentira, os aseguro que tiende a desaparecer. Pero básicamente porque la crisis que ha ocurrido ha acelerado que eso ocurra. O sea, no es que es algo que la gente quería. O sea, no. Al final, cuando tú tienes que trabajar con equipos remotos, si tú no puedes ver lo que hace una persona todo el tiempo, pues tienes que buscar la manera de que la persona funcione desde otro punto de vista. Entonces, el liderazgo de equipos remotos te obliga a un cambio de mindset, a un desarrollo de nuevas habilidades, no solo para el líder, sino para los colaboradores también. Por ejemplo, la autoorganización, la gestión del tiempo, la planificación, el trabajo en solitario, el trabajo en conjunto, el uso de herramientas digitales. O sea, es un cambio más allá de los líderes, es un cambio de todos. ¿El líder tiene un reto? Sí, pero no es el único que tiene el reto. A ver, o sea, yo creo que Gabriel tiene una, una pregunta. Gabriel. Sí, vale. Sí, hola. Gracias por la presentación. Respecto a esto, y lo encuentro interesante, de que estoy de acuerdo con que creo que es importante que se logra mayor bienestar en la medida que uno mismo se responsabiliza también de su bienestar y no lo deja todo en manos de un líder. Lo que pasa es que a nivel conceptual, ¿cómo se compatibiliza eso con el hecho de que una de las fuentes de estrés y de malestar es el exceso de responsabilidad, ¿no? Quiere decir, en el extremo, uno podría decir, o sea, yo no solamente tengo que comprometerme y hacerme responsable de mi trabajo, porque quiero hacerlo bien, etcétera, etcétera. Encima tengo que hacerme cargo de mis condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso? Bueno, quizás yo no me he explicado bien. Voy a responderte, pero tengo una curiosidad. ¿De dónde eres? ¿De Chile? De Chile, sí. Ah, qué bonito. Es que he estado en Mendoza la semana pasada y me he cruzado a Chile. ¿Cómo me gusta cómo habláis? Y yo estoy en Chile. Mi carrera en la Universidad Abierta Interamericana es de tu país. Entonces me resultaba familiar el acento. Bueno, Mendoza y Chile es más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Y me encanta, ¿eh? Me encanta. Son muy ordenados, diferente a Buenos Aires. A ver, vamos por partes. El mercado de trabajo está cambiando. O sea, este año, en mayo en concreto, en España al menos, va a haber una reestructuración a nivel empresarial bastante importante. ¿Esto qué significa? Que las condiciones laborales, tal y como las conocía, entiendo que de esta información estáis más o menos al día, al corriente, pero esto no solamente está ocurriendo en España, también está ocurriendo en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. O sea, el hecho de... explico esto para que pueda tener una respuesta que me entiendas, Gabriel. Primero, las empresas
les ha costado digitalizarse y los procesos y la forma de trabajo, pero también han entendido que hay estructuras que ya no les interesan. O sea, ¿de qué me sirve a mí? Si yo sé que esto va a durar 4 años más o 5 años más, ¿de qué me sirve a mí tener un edificio con unos costes de estructura determinados? Prefiero apostar a lo que es la inversión de herramientas tecnológicas y de todo lo que permita que mis equipos trabajen en remoto de una manera más eficiente. Entonces, en los próximos 12, 18 meses vamos a ver cambios estructurales en las empresas. O sea, no vamos a volver a trabajar como antes. Esto es muy importante que lo asumamos, pero no porque no quieran, ¿eh? Las empresas quieren. Lo que pasa es que no va a ocurrir, porque como no tenemos respuesta a lo que está aconteciendo, pues tenemos que seguir teletrabajando en gran mayoría. Entonces esto te obliga, como empresa, a tomar una serie de decisiones, estructuras físicas en menor cantidad. Eso implica que si no hay estructura física y las personas pueden teletrabajar, pues las personas van a empezar a decidir si quieren vivir en la ciudad que vivían, que les quedaba cerca del trabajo, o van a irse a vivir a donde le dé la gana y que le venga bien, con lo cual aquí aparece la estructura, no en todos los casos, pero hay una gran mayoría de empleos que van a absorber este formato. Entonces aparece la figura del empleado nómade. Con lo cual, cuando yo hablo de este tipo de enfoque nuevo, que es lo que he estado la semana pasada trabajando y compartiendo con equipos de un máster que llevo, que es de Digital Business, tú estás frente a una figura de empleado que no es el mismo de antes. Entonces, cuando tú estás trabajando como nómade, o sea, como yo, por ejemplo, aquí, y ustedes me imagino que en vuestros lugares en este momento, tú eres el responsable de organizarte el tiempo. Tú eres el responsable de analizar cuántas horas realmente te va a llevar un delivery o un proyecto o una actividad. Esto no tiene nada que ver con lo que te diga tu jefe. Y no estoy diciendo que la figura del jefe va a desaparecer, pero hay una cuestión, o sea, el teletrabajo o el trabajo en remoto, al líder le supone unos retos y al empleado le supone otros, que son conversar consigo mismo y darse cuenta realmente cómo va a organizarse la actividad. Más allá de los recursos que tiene la empresa, que ya sea que eres empleado o eres un freelance, los recursos, o sea, las plataformas, las herramientas, la tecnología, eso es una responsabilidad de quien te está dando el proyecto. Pero hay una serie de habilidades tuyas contigo mismo, como la autoorganización, la autoplanificación, la autogestión, cómo tú te preparas para desarrollar según qué tipo de proyectos, que si queréis esto yo se los puedo pasar en privado, al que le interese más, porque yo he estado toda la semana pasada trabajando en estos temas, lo que son las habilidades para ser realmente un nómada digital, que esto es una responsabilidad tuya. O sea, yo, por ejemplo, cuando dejé la última empresa que dirigí, a mí me costó un tiempo darme cuenta cómo funciona mejor. No fue automático, pero yo me tuve que poner a pensar, bueno, a ver, si yo tengo que trabajar con 11 países y con diferentes usos horarios, pues yo no puedo hacer la vida normal que hacen otros colegas míos de empezar a las 9 de la mañana. Pues yo empiezo a las 9 de la mañana y termino a las 10 de la noche, pues esto no lo puedo sostener más de 3 meses. Entonces me tuve que organizar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las diferencias horarias? ¿Qué necesito yo para tener energía? ¿A qué hora puedo hacer deporte? ¿A qué hora le asigno tiempo a mi familia? ¿A qué hora, qué espacio de la casa lo voy a dedicar para trabajar? Porque no puedo tener todo mezclado, porque psicológicamente esto me desordena. Todas esas habilidades que son de autogestión profesional no tienen nada que ver con el jefe. Esas son una conversación que tú tienes que tener contigo o puedes pedir ayuda para que alguien te eche una mano. Yo me refería más a ese tipo de habilidades. Y los líderes tienen que desarrollar otro tipo de habilidades para poder hacer un liderazgo de gestión remota que no tiene nada que ver, que ver con gestión presencial. Porque en gestión remota, el liderazgo en remoto implica ser mucho más eficiente en tiempos, prepararte mejor las reuniones, ir mucho más al grano, si hay cosas que se pueden enviar antes, las envías. Si tú, por ejemplo, a tu equipo no lo vas a ver, hay una serie de formas de organizar los que son los seguimientos, los grupales, los individuales, cómo dar apoyo, cómo motivar, cómo estar cerca de la gente. O sea, el cambio te obliga a repensar cómo vas a seguir trabajando y a trabajar nuevas habilidades. Y esto lleva un tiempo. Hay gente que lo hace más fácil y más rápido, y hay otros que les cuesta más, porque hay gente que echa mucho en falta estar como antes. Y está bien, cada persona es como es. Y hay gente que todavía está sufriendo. Yo, por ejemplo, tengo clientes que me están diciendo,
bueno, pero en julio cuando volvamos, o sea, yo antes le decía, bueno, pero es que a lo mejor no volvemos. Yo lo que he dejado de decir, si tú quieres pensar, mi conclusión es, si tú quieres pensar que vamos a volver en julio, y bueno, cuando llegue julio y veas que no, vas a hacerte nuevamente una estructura para seguir hasta septiembre, y hay gente que se está renovando las promesas de seguir adelante porque le cuesta mucho pensar que esto pueda llegar a durar más tiempo. Sí. Lorena, porque nos quedan 5 minutos y vamos a un poco, es una hora un poco hectica. Nos preocupamos mucho hoy en día que la inteligencia artificial compita con los humanos, ¿no? Pero no nos preocupamos de que los humanos se vuelven con esta estructura, con estos procesos, etcétera, 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 con estos humanos para quitar la incertidumbre, vuelven robóticos, y artificiales ellos mismos, con la aplicación de los procesos, etcétera. Entonces, al escucharte, sí, que tenemos que autorresponsabilizarnos y todo esto, y como ha dicho Gabriel, hay un punto de inflexión entre la responsabilidad y autorresponsabilizarte y llevar menos estrés, porque hay un punto de balance ahí, pero ¿qué está pasando más allá de esta transformación que todo el mundo está hablando de manera clara, pero que realmente no visualizamos? Mira, con respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que hay 4 retos éticos sobre lo que es la inteligencia artificial. Primero, saber a qué intereses responde, entender que detrás de ella existe una responsabilidad humana, concretar lo que es el uso político. Aquí me pongo el sombrero de la ciudadanía, y sobre todo abrir el campo de lo que es la inteligencia artificial a lo que es el cálculo y la eficacia de otros tipos de inteligencia. O sea, yo creo que hay que humanizar realmente el uso de la inteligencia artificial, y sobre todo porque un avance tecnológico, que esto me parece que es importante, porque todos pensamos que la inteligencia artificial solo traerá consecuencias a veces negativas, ¿no? Entonces yo pienso que un avance tecnológico por sí solo no genera bienestar, porque para eso nosotros tenemos que elegir cuál es la finalidad que le vamos a dar, el propósito, y por eso creo que hay que humanizar la inteligencia artificial. ¿Y qué quiero decir con esto? Os recomiendo, hay un libro que se llama La vida también se piensa, ¿no? Y a lo mejor lo conocéis, es de Tony Conde. Es un profesor que a mí me gusta el enfoque que le ha dado, porque yo vengo del mundo de la ciencia y creo que la racionalidad no es solo cálculo, o eficacia o eficiencia, también tiene otras caras, como las emociones. Y yo creo que es muy importante que todos nosotros nos planteemos el uso que hacemos primero nosotros, cada uno de nosotros, de la tecnología, y luego que le perdamos el miedo a que la tecnología por sí misma nos puede perjudicar. Yo creo que la idea de eficiencia únicamente no resuelve todo lo que es el problema de las relaciones. Yo creo que en el entorno laboral, cuando exigen eficiencia máxima, se está poniendo como mucho foco en la lógica de la productividad de nuestro lado izquierdo del cerebro. Pero en ese mismo entorno existen lo que son problemas que no se pueden solucionar con la creación de secuencias lógicas como lo que puede ser la inteligencia artificial. Entonces, creo que hay muchas cosas, y sobre todo lo que la tecnología puede hacer es lo que el humano no puede hacer. Con lo cual yo creo que, y lo que voy a decir ahora quizás os sorprenda, pero yo creo que estamos en la era de la humanización. De poner realmente por delante las emociones, el contacto humano, y sea virtual, presencial, blended, lo que quieran. Pero yo creo que este es el momento en donde debemos pensar que si delegamos todo en la tecnología y confiamos que un algoritmo, como por ejemplo el de Alexa, ¿no?, tome decisiones por las personas, estamos equivocándonos, porque en realidad la responsabilidad siempre es nuestra del uso de la tecnología. Y voy a darles un ejemplo. El ejemplo es el de algoritmo de compras en Estados Unidos, que ha sido creado
para ayudar a los jueces a decidir sobre lo que es la libertad condicional, y a mí me parece que este es un ejemplo claro del peligro que esto significa, ¿no? O sea, en este caso, este algoritmo tiene un sesgo racista que basa el cálculo en datos de departamentos policiales que históricamente habían condenado más a personas de color negro. Y por lo tanto yo creo que hay que desmitificar el uso de la tecnología en general y de la inteligencia artificial, porque no es una herramienta neutral. Y si nosotros creemos que es así, pues nos estamos haciendo trampas al solitario. Porque realmente la inteligencia artificial no tiene objetividad y no está totalmente libre de prejuicios. ¿Por qué? Porque está diseñada por nosotros, por los humanos. Con lo cual, yo creo que la clave de poder respondernos a esta pregunta es que hay que quitarse de la cabeza, de crearse la ilusión de que existe la posibilidad de que hay un autómata, que puede replicarnos. Esto no va a ocurrir. Creo que la inteligencia artificial no es solo cálculo, o sea, la razón no es solo cálculo, y que nos puede ayudar a ciertas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que lo humano y la responsabilidad del uso de la tecnología de la inteligencia artificial sigue siendo nuestro. Y eso es un poco. Lorena, perdona, vamos a dar la palabra ahora a Sonia, que tenía una pregunta que estamos acercándonos. La última, porque tenemos que cerrar. Sí. Sonia, ¿nos escuchas o te leo la pregunta? Os escucho, pero es que ahora ya no sé si viene mucho al caso, era referente a lo que estábamos, pero bueno, o sea, mi pregunta era que, por lo que estabas diciendo de que va a haber un cambio estructural y de que el teletrabajo va a predominar sobre el trabajo in situ, yo me preguntaba que, entonces, respecto a las relaciones sociales, si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que a mí me gusta ver a mis compañeros y ver a mis alumnos, pero verlos cara a cara, hablar, tomar un café por la mañana. Entonces, ¿esto qué va a pasar? ¿No? Porque a mí esto realmente es lo que más me ha afectado de la pandemia, el no poder hacer todo esto. Bueno, yo no soy una vidente ni una gurú. me encantaría poder predecir el futuro. Mi intuición es que tendremos años que tendremos que gestionar idas y venidas entre lo presencial y lo virtual, y en donde lo virtual tendrá un lugar muy importante. Sí, pues el virtual tiene como has dicho tú, un papel muy importante, y yo pienso que esto quiere decir que nos tenemos que preguntar dónde estamos, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿en qué tierra estamos viviendo ahora? Y yo pienso que, como ha dicho Bruno Latour, un filósofo y antropólogo francés, quizás tenemos que repensar nuestro rol y nuestro lugar como terreno, no como terrestres, para puede ser reconectar con esta humanidad que ha sido totalmente invadida con este sentimiento de conquista y de control de todo, y ahora tenemos esta oportunidad de decir, uy, no, nosotros no podemos controlar nada, y pues este mundo puede ser que tenemos que mirarlo de otra manera. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo, y yo pienso que os damos todo el rendezvous para el mes que viene con otro debate aún más interesante, porque vamos a debatir sobre los fake news y la sociedad transparente. Y os dejo con unas palabras del filósofo italiano Gianni Vattimo, que afirma en La sociedad transparente que todas las cosas se reducen al nivel de presencias puras que pueden ser medidas, manipuladas, reemplazadas y por lo tanto fácilmente dominadas y organizadas. Y al final, el hombre
su interioridad y historicidad se reducen al mismo nivel. Y si queremos no caer en esto, pues yo pienso que es el momento de plantearnos otra humanidad, quizás. Pues muchas gracias para todos y por todo el tiempo y la voluntad de compartir este debate. ¿Qué quieres? Una última palabra, ¿sí, Lorena? Bueno, nada, gracias. Mandarles un abrazo muy fuerte. Y bueno, y gracias por las palabras que he ido leyendo en el chat, que no he podido contestar, pero bueno, me ha gustado mucho este ratito con ustedes y les mando mucho cariño, mucho amor, muchas buenas energías para que atravesemos juntos este momento de cambios de la mejor manera y que vaya muy bien la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Gracias. Chao. Hasta luego.